Tuve que rehacer este video porque tuve un problema con el audio. Este lo voy a hacer en una versión más corta. Y este video te lo estoy mandando a ti, país, porque es un tema que tenemos que discutir. Lo tenemos que discutir en público porque no puede ser que ambos tengamos la razón. Este es un resumen del otro video. El otro, el que quiera verlo, va a tener un audio más bajito. Yo supongo que aquí el audio está bien logrado. Les pido disculpas porque sí me tengo que aventar un rollito, me van a tener que aguantar algunos minutos. Sé que existe una tendencia de que la gente después de 5 o 10 minutos pierda la atención, pero señores, les pido que sean indulgentes, en esto les va la vida. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del tema más controversial que hay ahorita en la iglesia, porque si el Papa es falso, la iglesia es falsa. ¿Ok? Entonces, este asunto es delicado, es complejo. Por favor, investiguen por ustedes mismos. Yo aquí les daré algunas pistas, pero el asunto es que ustedes tienen que investigar por ustedes mismos, leer los documentos con sus propios ojos. Y pido su paciencia. Okay. Quedamos que esta era la versión corta, así que procuraré hacerlo rápido. Mi estimado, esto va contra ti. Yo pretendo ponerte contra la pared, contra las cuerdas, arrinconarte con un tema incómodo, con el asunto de la infalibilidad papal. Ustedes dicen, y por ustedes me refiero a todos los que dicen acerca de que Bergoglio es papa, ustedes dicen que la infalibilidad es un asunto complejo que está sujeto a reglas muy estrictas, que la infalibilidad raramente se usa, que no quisieron usarla en el Concilio Vaticano II, que últimamente no los han utilizado los últimos papas, que los papas han decidido no hacer uso de la infalibilidad, y que los papas no la han invocado. Fíjense en esta palabra, no han invocado la infalibilidad. Entonces, para fines prácticos ustedes, y me refiero a ustedes los que dicen que Bergoglio es papa, para ustedes es exactamente lo mismo la palabra ex cátedra que magisterio solemne, cuando no es así. Ex cátedra no significa magisterio solemne. Según ustedes, en los últimos tiempos solo se ha usado 3 veces de la infalibilidad: en el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Asunción y la propia definición del dogma de la infalibilidad. Y fuera de eso, los papas no han querido ejercitar la infalibilidad. Es lo que ustedes dicen. Vamos a ver si es cierto o no. ¿Qué hicieron entonces todos los papas antes de que se dijera el dogma de la infalibilidad? ¿Se la han pasado haciendo política en el Vaticano? ¿Nunca han dicho nada infalible los papas? Ok. Ustedes dicen que la infalibilidad tiene reglas estrictas. Ok, ¿cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cuál es la fuente oficial de esa infalibilidad? Muéstrenmela, señores. Cuando se definió el dogma de la infalibilidad papal, si se acuerdan, son tiempos en que más o menos se apareció Nuestra Señora a la Salet, y ella en aquellos tiempos ya nos advertía de que habría habría obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, que los sacerdotes eran una cloaca de impureza, y lo dijo cuando todavía no habían los curas pederastas que tienen hoy en día. ¿Ok? Entonces, ya había una verdadera regla por el dominio del mundo. ¿Cuál había sido esa regla? Bueno, habían derrumbado a los reyes católicos. Francia había caído, el reino de Francia ya no era la defensora de la iglesia. Los reyes de Rusia ya difícilmente eran católicos, estaban a un tris de que se fueran ya por el comunismo. ¿Por qué? Porque los reyes de aquellos entonces, ya muchos de ellos habían cedido ante o la inmoralidad o habían cedido ante los tiempos. Ya había triunfado Lutero, ya había triunfado Enrique VIII, los herejes, muchos de ellos ya gobernaban el mundo. Estados Unidos empezaba o ya despuntaba, estaba destinada a ser potencia y era gobernada por herejes. Okay. Entonces había una guerra moral antes del concilio y los herejes ya querían ganar aquella guerra moral. Los herejes hicieron un libro que se presentó cuando el Papa dijo: señores, voy a convocar un concilio. Lo hizo ante todo el mundo, y ante esa presentación del Papa donde dijo voy a convocar al concilio, los herejes, los gobiernos mundiales, todos aquellos que se mueven atrás de las cuerdas, dijeron: señores, el Papa no puede en este concilio presentar el asunto de la infalibilidad, porque ellos se la solían, Y ellos entonces hicieron un libro que se llamaba El Papa y el Concilio. El original fue en alemán.
Este libro fue escrito por una serie de gentes que colectivamente se llamaron Janus. Janus es un dios de dos caras, si lo recuerdan, un dios pagano. Y en este libro, basta con ver el índice, se dedicaban a atacar la infalibilidad papal. Es decir, presentaron argumentos históricos, y aquí empieza lo interesante. Todos los argumentos que a ustedes se les han ocurrido acerca de por qué los papas no son infalibles, es decir, el caso de Honorio, el caso de los papas medievales, el caso del papa que no me acuerdo quién fue, según ustedes, el que dijo que los obispos que defendían contra los arianos habían sido excomulgados. Es decir, todas aquellas cosas que ustedes me puedan decir hoy en día del por qué los papas no son infalibles, ya lo habían presentado, no es idea suya. Esos argumentos que tu país das hoy, o que tu visor, lector de este video estás diciendo, por los cuales a ti se te ocurre que los papas no son infalibles, no son ideas tuyas, estos son refritos. Esto ya los había presentado siglos antes una bola de gentes. Y fíjate bien, y esto es importante, ya había argumentos en contra de la infalibilidad papal antes del siglo XVIII. No estás inventando nada nuevo al decir que Bergoglio y otros papas han sido herejes, ¿ok? ¿Cuál fue la respuesta? Aquí en la tabla de contenidos podemos ver, bueno, si alguien quiere ver este libro, lo pueden encontrar en archive.org. El autor, como ya vimos, es Janus. Aquí están los errores, por ejemplo, los que achacan a Honorio. Aquí ponían todos los casos por los cuales ahí tienen Honorio. Naturalmente el caso de Honorio no ha pasado desapercibido. El pontífice fue dicho expresamente que dijo cosas no dogmáticas en algunas cartas. Es decir, lo que ustedes, tú y Burke y todos los demás dicen hoy en día, no es novedad. Ya lo habían dicho los herejes en el siglo XVIII. Okay. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta oficial del Vaticano? Pues la respuesta vino en dos modos. Por un lado, todos esos argumentos que tú presentas hoy fueron desechados históricamente con investigación histórica por una serie de gentes leales al Papa, gentes católicas, en un libro llamado precisamente Anti-Janus, y lo puedes encontrar también en archivo.org. Haz tu trabajo. No has investigado el asunto de la infalibilidad papal, te has dedicado a repetir lo que otros dicen y lo que tu mala conciencia te dice. No le creas a tus ideas, no le creas a tus apariciones místicas, ¿ok? No les creas. Cree lo dogmático que te enseña la iglesia. ¿Okay? Entonces, en un libro ya había sido demostrado que todos esos argumentos eran falsos. Honorio nunca fue hereje. Se falsificaron documentos. Lee el libro de Anti-Janus. Okay. Esa fue una respuesta de la iglesia, es decir, desacreditar punto por punto lo que Janus dijo, históricamente, con documentos en la mano. Por otro lado, vino una respuesta dogmática. ¿Okay? Vino una respuesta entonces basada en una forma de dogma. ¿Cuál? La constitución dogmática Pastor Eternus. Cuando ustedes se refieren a esta constitución, casi siempre se van a las últimas 5 líneas, donde está la definición de el Papa habla es cátedra, así, 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 así. Okay. Es decir, ustedes sacan de contexto la definición dogmática. Señores, la propia constitución dogmática es el contexto. Entonces aquí vamos a leer el contexto en el cual debe entenderse esa definición dogmática. Si la separas del contexto, no la entiendes. Tienes que leerla dentro del contexto. ¿Ok? Ahí va. Vamos a empezar por leer, por saber qué significa la palabra Pastor Eternus, que es así como se llama la encíclica. Pastor Eternus quiere decir pastor eterno. ¿Qué significa eterno? Pues significa que desde que tiene el ser, jamás, 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 sin excepciones, pierde ese ser. Entonces, si hay un pastor que es eterno, significa que jamás fue otra cosa que un fiel pastor eterno, eternamente, por siempre. Pedro es el Papa, estamos de acuerdo, ¿no? Todos los Pedros son pastores eternamente, es decir, nunca serán mercenarios. ¿Por qué? Porque dejarían de ser pastores.
Si son mercenarios, no pueden ser pastores. Una cosa contradice a la otra. O son pastores o son mercenarios. Entonces, si en un tiempo fueron mercenarios, ya no son pastores eternamente. ¿Ok? ¿Queda claro? Leyendo la Pastor Eternos, algunos de los párrafos que son el contexto, el que ustedes no quieren leer, dice así. Así, el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que, por asistencia suya, del Espíritu Santo, ellas pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Ciertamente, esa doctrina apostólica fue abrazada por todos los venerables padres y reverenciada y seguida por los santos y ortodoxos doctores, ya que ellos, los doctores y los padres de la iglesia, sabían muy bien que esta sede de Pedro siempre permanece libre de error alguno, según la divina promesa de nuestro Señor y Salvador al príncipe de sus discípulos. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. En el futuro, ¿Cuándo será que tu fe no falle? Cuando hayas regresado. ¿Regresado de qué? Del error. No nos olvidemos que Pedro negó a Cristo. Entonces, cuando hayas regresado, tú fortalecerás la fe a tus hermanos. ¿Con qué? Con una fe que no fallará. ¿Quién lo dice? Yo, Cristo. ¿Ok? Entonces, este carisma, este regalo de Dios, porque eso es un carisma, un regalo de Dios a la iglesia, de una verdadera y nunca deficiente fue por lo tanto divinamente conferida a Pedro y a todos sus sucesores. Si Bergoglio fuera papa, tendría divinamente conferida este carisma. No lo tiene, no es papa. De manera que puedan desplegar su elevado oficio para la salvación de todas las almas, y de tal manera lo deben hacer que todo el rebaño de Cristo pueda ser alejado por ellos. ¿Por quién? Por los papas, del venenoso alimento del error, y pueda ser alimentado ¿con qué? Con el sustento de la doctrina celestial. Así, quitada la tendencia al cisma, es decir, a la herejía, toda la iglesia, toda, es decir, todos los que la componen, no unos sí y otros no, es preservada en la unidad y descansando en su fundamento. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Pedro. Sobre esta piedra fundamentaré mi iglesia. Y se mantiene firme contra las puertas del infierno. ¿Cuáles son las puertas del infierno? La herejía. Entonces, así quita la tendencia al cisma, toda la iglesia es preservada en la unidad de la fe ortodoxa, y descansando en su fundamento en Pedro, se mantiene firme contra las puertas de la herejía. ¿Ok? Pero ya en esta misma época, y el Papa lo decía hace 2 siglos, cuando es el siglo pasado, cuando es la eficacia salvadora del oficio apostólico es especialmente necesaria, se encuentran no pocos que desacreditan su autoridad. ¿Qué estás haciendo tú hoy en día, país? ¿Y qué está haciendo César? ¿Y qué César para Jesucristo? ¿Y qué está haciendo Damián Galelón y todos los demás? Pues están desacreditando la autoridad. ¿De quién? Del papado. Están minando el papado, están desacreditándolos, cuando deberían desacreditar a la persona, no al papado. ¿Por qué? Porque los papas son infalibles. Si este no es infalible, no es papa, punto. Nosotros juzgamos absolutamente necesario afirmar solemnemente la prerrogativa. ¿Cuál prerrogativa? De la infalibilidad, que el Hijo unigénito de Dios se dignó dar con el oficio pastoral supremo. Entonces, ¿da el oficio pastoral supremo? Sí. ¿Con qué prerrogativa? La infalibilidad. ¿A todos los papas? Sí, a todos. Oye, este no es infalible, no es papa. Punto. No le busques más. Ahí te lo dice muy claro la Pastor Eternus. Ahora sí, lleguemos a la definición. Esta es la definición a la que ustedes se refieren y la sacan del contexto. ¿Cuál contexto? Lo anterior que acabo de leer. El romano pontífice, cuando habla es cátedra, es decir, aquí van las reglas de la infalibilidad. Cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, es decir, cuando está haciendo la de papa, no cuando la hace de persona privada o la hace de obispo particular o de sacerdote particular, define o sostiene, es lo mismo, una doctrina de fe o costumbres que debe ser sostenida por toda la iglesia. Es decir, cuando dice, nosotros los católicos creemos esto,
Ahí está definiendo el Papa. Definir no significa esto es nuevo, lo meto, no, ya quedamos que ellos sostienen una fe, ¿cuál? La que les fue transmitida por los apóstoles. Eso lo dijimos en el contexto. Posee entonces, porque en este momento está hablando es cátedra, en estas dos condiciones, si lo hace como Papa, es decir, como maestro y jefe de todos los cristianos, y se refiere a fe o a costumbres. ¿Qué significa fe? A dogma, algo que es indispensable para salvarse, o a bien a costumbres, que es costumbres moral. Posee entonces por la existencia divina, que le fue prometida al bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el Divino Redentor quiso que gozara ¿quién? Su iglesia, en la definición de la doctrina de fe y de costumbres. Entonces, el destinatario de la infalibilidad no es Pedro. Él es el medio. Él nada más es el transmisor. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga la infalibilidad. La infalible es la iglesia. El transmisor de esa infalibilidad es Pedro. Entonces, todo aquello que nos enseña la iglesia, ya lo dije en otro video, sale por boca de Pedro. Si la iglesia es infalible, lógicamente, Pedro es infalible. Así de sencillito. Canon. De esta manera, si alguno, Dios no lo permita, tiene la temeridad de contradecir a esta nuestra definición, sea anatema. Entonces, país, Isaac, ¿tú sostienes que ha habido papas herejes? Sí. Ok, eres anatema. Tú, católico, entre comillas, privado, ¿dices que ha habido papas herejes? Sí, eres anatema. Tú vas a decir, ¿quién lo dice? Tú no eres nadie para anatemizarme. No, lo está diciendo el Papa. Si de esta manera, de manera que si alguno, lo digo quién, yo, Papa, no lo permita Dios, tiene la temeridad de contradecir a esta nuestra definición, sea anatema. Es decir, tú lo sostienes, pese a que el Papa te está diciendo que no hay papas herejes, sí, tú mismo te estás sacando de la iglesia. Oye, yo voy a misa, yo rezo el rosario, yo tengo visiones. No importa, no eres católico. ¿Por qué? Porque estás diciendo algo que el Papa prohibió que se dijera. Los papas son infalibles. Punto. Ok, vamos a sacar aquí cuáles son las frases relevantes. Ya que ellos sabían muy bien que esta sede de Pedro siempre permanece libre de error alguno. Ok, ¿en qué idioma no te queda claro? Libre de error alguno. Luego continúa diciendo, este carisma, este es el contexto, recordémoslo, este carisma de una fe verdadera y nunca deficiente fe, fue por lo tanto debidamente conferida a Pedro y a sus sucesores. ¿Tú dices que Bergoglio es sucesor de Pedro? Sí, debería tener este carisma. ¿Lo tiene? No, no es Pedro. Punto. No le busques tres pies al gato. Así pues, quitada la tendencia y el cisma, toda la iglesia es preservada en la unidad y descansando en su fundamento. ¿Quién es el fundamento? ¡Pedro! Se mantiene firme contra las puertas del infierno. ¿Cuáles son las puertas del infierno? La herejía. Entonces, así quitada la tendencia al cisma, que es lo que busca Satanás, toda la iglesia es preservada en la unidad de ¿qué? En la unidad de la fe. Aquí no se valen con doctrinas contradictorias. Por muy que estén publicadas en las actas apostólicas sedes y puestas en los catecismos, no son de la iglesia. Punto. Ahora bien, ¿cuándo el Papa es infalible? Vamos a retomar este tema. Según ustedes, hay una serie de complicadas reglas que exigen que tome la pluma para firmar documentos de un ave sacralizada del Papa, de un ave bendita para firmar los documentos ex cátedra infaliblemente. No, señores, eso no es la infalibilidad. El Papa es infalible ¿cuándo? Ya lo dijo muy claro. Lo habla en su calidad de Papa, de jefe de toda la iglesia, se dirige a toda la iglesia, está hablando de dogma y o de moral. Esas son las condiciones de la infalibilidad. O traducido en palabras más simples, el Papa es infalible cuando se necesita para guiar a toda la iglesia en dogma o en moral, lejos de la herejía o del pecado. Entonces, para que el Papa sea infalible, basta con eso.
No se necesita que haga un hechizo de la infalibilidad o que cite las palabras mágicas Hocus Pocus Ex Cathedrum. La infalibilidad es esencial para la iglesia. No es un producto opcional, no es algo que el Papa pueda decir, ahorita voy a hablar infalible. Ahorita no voy a hablar infalible. No se me pega la gana hablar infaliblemente a toda la iglesia. Ahorita voy a decir herejías a toda la iglesia. No, señores, no es opcional. Si queremos que la iglesia se mantenga en la infalibilidad, es necesario que el Papa sea, siempre que se dirija a toda la iglesia, infalible. ¿Ok? Ahora bien, el problema contigo, mi querido Isaac, ¿en qué has convertido el dogma de la infalibilidad papal? Lo han convertido en algo opcional, algo que se invoca a voluntad, algo que él dice, ahorita voy a hacerlo, ahorita no quiero. Entonces ustedes han convertido el carisma de dado a Dan Pedro en un acto de magia. ¿Cómo se llega a ese acto de magia? Ah, invoca las palabras mágicas, abracadabra, ex cathedrum, voy a hablar infalible. Eso no puede ser. Ustedes lo han desvirtuado y lo han convertido en un truco barato. Ustedes dicen, voy a invocar el dogma de la infalibilidad, voy a hablar infaliblemente ahorita. No quiero hacerlo ahorita, hago un concilio sin invocarlo. No puede ser. No es un hechizo en el cual tengas que recitar palabras mágicas para que luego te brote la infalibilidad por acto de magia. No, es un carisma concedido a toda la iglesia, concedido al Papa en favor de la iglesia. Ya sabemos que los carismas son en beneficio de toda la iglesia. Entonces, quienes han malentendido el dogma de la infalibilidad papal, no somos nosotros los recalcitrantes, dicen ustedes, o los papistas, han sido ustedes. Pues aquí una de dos. ¿Quién mente? Porque alguien tiene que mentir. El concilio y el Papa, es decir, se equivocaron el concilio y el Papa juntos, o mienten Burke, Schneider, tú y todos los demás. No hay más. Alguien miente. O el Papa mintió declarando el dogma que no podía comprobar. ¿Por qué? Porque el libro de Llano le decía que había habido papas herejes y a pesar de eso, a pesar de que lo sabía, lo declaró. Entonces el Papa mintió. Ese dogma es falso. Y si un dogma es falso, ¿qué otros dogmas pueden ser falsos? Eso es a lo que te estás enfrentando, país. Tú estás diciendo que otros dogmas pueden ser falsos. No quisiera estar en tus zapatos, ¿eh? O bien el Papa y el Concilio mintieron y declararon el dogma una mentira a sabiendas, es decir, nos engañaron a ti, a mí y a toda la iglesia. Hicieron el embuste más enorme de este mundo, declarando una mentira, algo que se había demostrado que Honorio fue hereje y pese a ello el Papa dijo, esto es dogma. ¿Ok? ¿Qué otros dogmas nos han mentido? Una de dos. O ninguna vez nos han mentido, o bien tú, Schneider, Burke y la mayoría de muchos de los televidentes mienten. Y lo hacen a pesar de toda su buena fe. O sea, el asunto aquí no es la buena fe que tú tengas. No dudo de tu buena fe. Pero, sin embargo, mientes. Estás atacando una doctrina definida de la iglesia. Por un lado tienes la Constitución Dogmática Pastor Eternus, que te dice en el contexto y en el detalle que los papas son infalibles, y por otro lado tienes el documento que tú tantas veces has citado, al de Burke y al de Schneider, donde dice que ha habido papas herejes. Entonces aquí estás contra las cuerdas, una de dos. ¿A quién le crees? ¿En quién apuestas tú tu eternidad? ¿En Burke o en el concilio? En el Papa, en un Papa al cual no puedes acusar de herejía. No puedes acusar de herejía a Pío IX, a su santidad Pío IX. Sin embargo, sí puedes acusar de herejía al Concilio Vaticano II, sí puedes acusar de herejía a Bergoglio, sí puedes acusar de herejía a Ratzinger, a Wojtyla y a todos los demás. Entonces, ¿de qué lado apuestas? La iglesia es una extensión de Cristo, ¿ok? Eso debe quedarnos muy claro. La iglesia es una extensión de Cristo. Entonces, si Cristo pudo hacer a su madre inmune a todo error y pecado, no nada más a la herejía, sino a todo, al más mínimo pecadito, la hizo inmune. ¿Qué tiene de raro? Que a Pedro solamente lo haga inmune, no contra todo pecado, que ya lo hemos visto que ha habido papas muy pecadores, sino únicamente al pecado de la herejía. ¿Qué tendría de raro? ¿Por qué te extrañas?
Supongamos que aún viviera el Padre Pío y supiéramos que es santo, que tiene sus estigmas y todo lo demás, ¿ok? Se muere el Padre Pío. Y todo el mundo decimos, oh, era santo el Padre Pío. Bueno, un día, algunos años después, nos encontramos un video en YouTube donde van a sacar un video nunca visto del Padre Pío haciéndola de pedófilo. ¿Qué tal? O celebrando misa con un luterano. ¿Qué tal? ¿Qué sería más fácil? Una de dos. O que el Padre Pío era un hipócrita, es decir, era un pedófilo y nos lo ocultó toda su vida y sus estigmas eran una falsedad, eran fabricados. O bien que eso que estás viendo tú en ese video haya sido una suplantación, que es más fácil. ¿A qué le apuestas? ¿A que lo hayan suplantado? ¿O que el Padre Pío alguna vez haya sido pedófilo? Okay. Recuerda que nos fue dicho, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Es decir, heriré al papado. Con esto que no quiero decir que la institución del papado está terminada. No, la institución del papado renacerá cuando Dios mande, porque ahorita el mundo está castigado por Dios. Si no lo sabes, la sede de Pedro es la luz del mundo, es la sede de la luz para todas las naciones. Las naciones ahorita están en oscuridad. ¿Por qué? Porque el pastor está herido. No hay pastor ahorita, visiblemente. Han suplantado al papado. Ese es el fondo. Me gustaría ver tu respuesta.